tu vida, practica las 3 o las 4 o las 5 veces a la vez, o sea, las cosas a la vez. Y esas 4 o 5 cosas a la vez están imbricadas y no pueden separarse, ¿no? La realidad no se puede separar de esa manera tan grosera. Por tanto, yo creo que si uno hace arqueología, hace vida y hace sociedad. Por lo tanto, esa forma de hacer la arqueología supone una inserción, o mejor dicho, un reconocimiento de existencia en un lugar llamado contexto histórico, situación histórica, qué sé yo, ciudad, escuela, y eso supone una serie de compromisos y deberes también con la sociedad. Primera consulta, ¿cómo a pesar de todo eso que sucedió en la época de Fujimori, que te prohibían prácticamente expresar libremente sus pensamientos porque a los que hablaban así los relacionaban con algo que tampoco no querían estar metidos? ¿Tú te interesaste por la arqueología social? ¿Cómo te interesó Bueno, yo creo ese tipo de enfoque? yo creo que nos interesamos mucha gente, básicamente porque en la década de los 90 y la historia de la arqueología te lo dice, la única persona que creyó ver que la arqueología tenía una función social era Luis Guillermo Lumbreras. Y Luis Guillermo Lumbreras te decía cosas tan simples, pero a la vez tan potentes, como que la arqueología es simplemente una ciencia social. Entonces, claro, tú cuando comienzas a leer Lumbreras, obviamente tienes 17, 18 años y no entiendes realmente cómo es la realidad. O sea, te la han contado de mala manera en la secundaria y tú de un momento a otro estás en la universidad. En esa universidad tú encuentras que existe una gran división entre la teoría y la práctica. Porque lo que te enseñan es a ser un arqueólogo, pero sin que esa arqueología realmente tenga ni medios para hacer buena arqueología, que no tiene ni siquiera una buena proyección hacia lo que es otras tendencias teóricas. Hay un gran problema de infraestructura, tienes muy pocos medios para hacer investigaciones propias, y definitivamente la única forma que en los 90 tú podías hacer un proyecto de investigación estaba solamente inspirada en el modelo hipotético-deductivo. Y como ese modelo hipotético-deductivo era el único, tú tenías que dudar, ¿no?, de que esa fuera la única forma adecuada de entender la realidad. Y además la práctica te decía que eso no era suficiente. ¿Por qué? Porque tú cuando ibas al campo te das cuenta que lo que te decía la teoría no tenía ninguna relación con la práctica. ¿Por qué? Porque esos modelos, esas metodologías habían sido diseñadas para lugares que no eran los nuestros. Entonces había una gran discordancia entre lo que pensabas y lo que veías, ¿no? Entonces eso te genera una serie de dudas. Entonces Lumbreras te decía, claro, de repente lo que está pasando es que todos nuestros modelos y todas nuestras teorías no son nuestras. En realidad lo que carecemos es de una teoría que sea adecuada a la historia en la cual tú estás desenvolviéndote. Entonces, como esa historia no te pertenece, tú lo que estás haciendo es reproducir errores metodológicos y teóricos de otras escuelas en una realidad que nunca te va a devolver lo que tú quieres. Y lo que vas a terminar haciendo es adecuar los modelos y las teorías y hacer que la realidad hable cosas que no quiere decir. Ese es el gran problema que encontré. Entonces, si tú sabías que existía otra gente que hacía otra forma de hacer arqueología porque sabías que existían y porque tenían proyectos que eran decididamente más serios que los que tú manejabas, tenías que ver si eso era realmente posible. O sea, la misma curiosidad por hacer algo nuevo. Claro, es la curiosidad por hacer algo nuevo, pero una curiosidad también por ver que es un poco raro. A mí me pareció un poco muy raro que cuando tú ibas a la universidad, todos los ejemplos y todos los temas no eran del Perú. Y resultaba que tú estabas haciendo arqueología procesualista o qué sé yo, historia cultural, sin saber ni siquiera qué significaba eso. O sea, a ti nadie te había explicado eso, pero tú inconscientemente accionabas de esa manera. Como que la corriente te llevaba. Sí, no, la corriente y lo que te decían tus profesores, porque tú confías en tus profesores, es un nivel, ¿no? Y hay un nivel en el cual tú dices, mis profesores me están diciendo esto y es lo que tengo que decir, no tienes más, ¿no? Pero claro, hay una cosa que se llama lectura. Entonces, cuando tú comienzas a ver que hay una gran parte de bibliografía que no está siendo enseñada en tu universidad, tienes que pensar, o a mí me están diciendo algo que es muy bueno y lo demás no vale, o de repente esa otra cosa que está ahí, de repente es un poco peligrosa para que te la den. Entonces tú dices, bueno, voy a leer. Entonces lo que tienes que hacer es leer y ver, de repente y a mí lo que me pareció más adecuado para explicar y para darle sentido realmente a la arqueología, porque yo me sentía que lo que yo hacía era inútil. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces se dan cuenta que están haciendo arqueología y no sirve para nada, ¿no? A mí me pasa muchas veces. A veces estoy haciendo algunas cosas, o haciendo un artículo, o haciendo una conferencia, y me doy cuenta que lo que estoy diciendo no tiene sentido. Y no tiene sentido no porque tú no creas en eso, sino porque en realidad mucha gente piensa que hacer arqueología es una cosa
y para otras personas es hacer algo diferente. Entonces, como ya les he dicho al comienzo, mi perspectiva de la arqueología marxista no es aplicar una teoría, sino es una forma de vida. Entonces, como tal, mi forma de vida tiene una expresión teórica y una expresión práctica. Entonces, son totalmente indisolubles y por tanto yo no creo que en un momento tú puedas, o no deberías hacer de esa manera, utilizar una teoría porque simplemente te parece que se adecua más con un sentimiento o una moda o que te parece que eso es lo más indicado porque todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Cómo te interesaste por la arqueología? ¿Es una vocación que te vino desde el colegio? Sí, yo quería ser profesor. O sea, yo cuando estaba en el secundario quería ser profesor. Y quería ser profesor, luego cuando terminé ese momento de pensar que ser profesor, luego pensé que quiero ser historiador. Pero luego me di cuenta que siendo historiador tenía muchas menos posibilidades de explicar las cosas desde el principio. ¿Por qué? Porque el problema de la historia es que comienza a partir de 1532. Entonces, claro, tú luego decías, a partir de 1532 solamente hay historia. O sea, ¿qué pasa antes de 1532? Y además luego en la secundaria yo tenía un buen profesor de historia del Perú. Y entonces a mí lo que me interesaba era ese tema de la cultura.